Se suicidó con 17 años recién cumplidos. No hay derecho. Basta de dar la espalda. Queremos un plan de prevención del suicidio. Por cada suicidio consumado, al menos 7 personas de su entorno quedarán emocionalmente marcadas para siempre. Rostros y Raíces Podcast, episodio 11. Hola a todos, comenzamos el 11º episodio del podcast en Rostros y Raíces y hoy vamos a tratar un tema sensible pero creo que importante, que es el suicidio. Contamos con Sergio, director de una película documental, El Estigma del Silencio, y con Juanjo, padre de un chico que falleció por suicidio. Y bueno, pues nada, sin más, preguntarte, Sergio, un poco el origen de tu película documental, El Estigma del Silencio. ¿Cómo originó, cómo se desarrolló un poco en tu cabeza? Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Y nada, yo empecé este documental hace ya casi 3 años y el motivo sobre todo que me llevó a ello fue el intento de suicidio de uno de mis mejores amigos. Cuando pasó esto no teníamos ni idea de cómo ayudarle, de qué decirle. Entonces yo, como cineasta, pues me puse a buscar a ver si había más documentales sobre el tema y prácticamente no encontré nada. Y cuando investigué por mi cuenta sobre el suicidio, vi que se suicidaban todos los días en España como mínimo 11 personas. Entonces yo no me lo creía, pensé que estaba mal porque las noticias nunca lo veía y yo me esperaba pues que se suicidasen 2 o 3 al mes, porque realmente, como es algo que no se dice y se tiene tan silenciado, no me esperaba que fuesen las cifras tan altas. Y cuando me di cuenta que los datos oficiales te decían que 11 personas se suicidaban al día en España, que lo intentaban más de 200 cada día, eso fue el detonante pues para que me pusiese a hacer este documental. O sea, sobre todo fue entre el intento de mi amigo y los datos reales. Y el objetivo, sobre todo, que más busco con este documental es visibilizarlo, que la gente lo conozca, porque al igual que yo en su momento, la gran mayoría de la sociedad no tiene ni idea de estas cifras. Piensa que es un problema pues, que le pasa a otros y es algo marginal, y es el problema pues, que está en el top 1 de víctimas ahora mismo de nuestro país, de ahora y de muchísimos años atrás. Bueno, Juanjo, te preguntaba también a ti, bueno, tu hijo falleció y bueno, un poco también ahora que hablaba Sergio, eh, qué días han pasado antes, ¿no? ¿Qué intentos ha habido antes también, ¿no? El suicidio parece que es un momento ahí, pero adentro, atrás hay mucho dolor, sufrimiento. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Gracias, antes de nada, por esta ocasión de hablar. Hay que tener en cuenta lo siguiente, de que muchas señales no son evidentes. Mi hijo nunca manifestó que tenía intenciones suicidas. No se lo dijo a nadie. Y no soy el único caso. Ocurren en muchos casos que no ha habido anteriormente una situación en la cual haya prevalecido un problema patológico, que hayan tenido intentos de suicidio previos, ni mucho menos. Les puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Sí es cierto de que una vez pasada esa situación, uno intenta averiguar las causas, los motivos, y hay una serie de situaciones de entorno contextuales que ayudan a personas normalmente sensibles. Normalmente estos adolescentes son muy sensibles, ¿no? Precisamente a pensar que la vida no tiene sentido, ¿no? Eso solamente lo sabes después, porque tú no te enteras, porque no te han enseñado nunca a aprender cuáles son aquellos signos y señales que te van a permitir poder ayudarle, ¿no? Aunque él no se atreva a decirlo, existen sistemas, existen maneras, y son tremendamente sencillas, ¿no? Pero esto no se conoce. No se conoce porque no se divulga, porque hay muchos profesionales que sí lo saben, ¿no? Y eso es muy importante, el tener en cuenta que existe. Se calcula que si hoy en día se producen 11 fallecimientos por suicidio, el 90% son evitables. Es decir, el 90%. Los profesionales de la salud están completamente seguros de ello. Y evidentemente una sola persona no lo puede evitar, pero sí el conjunto de la sociedad, padres, amigos, hermanos, familia. Y yo estoy hablando ahora de la etapa infantojuvenil, ¿no? Luego están los adultos, como antes se ha mencionado, de que tienen una alta tasa de índice de suicidios, que ahí ya entran otros condicionamientos, ¿no? Porque la soledad, por ejemplo, no deseada, es tremenda. A partir de los 64 años es impactante en las personas.
los chicos adolescentes, infantojuveniles, también sienten esa soledad, también lo muestran en estudios que se están haciendo actualmente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que muchas veces, con respecto a la pregunta de que no nos podemos nunca confiar en que, como no ha dicho nada, como no ha ocurrido nada que hayamos visto, no lo va a hacer. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Y claro, colaborar entre todos, familias, centros educativos, el entorno del propio chico, chica, adolescente, ¿no? Claro. Es la única manera. Estoy pensando un poco, te comentaba también Sergio, en tu proceso de investigación del documental, la importancia de casos de acoso, por ejemplo. Recuerdo en tu película un caso de una persona que había sufrido acoso en el trabajo y había derivado una especie de depresión, un poco, digamos, un camino sin fondo, ¿no? Entonces, un poco qué relación hay ahí de depresión, aislamiento, bullying, ¿no? De soledad, lo que hemos hablado, ¿no? Que te encuentras sin ninguna mano que te ayude, ¿no? Bueno, el suicidio al fin y al cabo es algo multifactorial. Son muchos factores los que te pueden llevar a desencadenar a ello, pero sí que es cierto que la gente que ha sufrido bullying, depresión, acoso en su trabajo, las posibilidades aumentan un montón. En muchos casos se multiplican, creo que las personas que sufren depresión se multiplican casi en un 80% las posibilidades que tienen. Entonces eso es un detonante. Y luego el bullying, que lo estamos viendo en los últimos años hasta ahora. Claro, el bullying realmente es algo que ha existido siempre, pero ahora con las redes sociales, cuando tú sales del colegio, te lo llevas a casa también el bullying. Entonces eso es algo que está afectando muchísimo, e incluso gente que no es adolescente, cuando tiene a lo mejor 30, 40 años, que toman esta decisión, también todo viene un poco pues, por traumas que han tenido en su infancia, por a lo mejor bullying que han sufrido. Entonces es algo que yo creo que en la educación se tendría que atajar y poner mucho más ahí el foco para encauzar todos estos casos y que en un futuro pues no desencadenen a ello, porque ya te digo que la mayor parte, por porcentaje y por estadística, siempre detrás ha habido, no en todos los casos evidentemente, pero en la gran mayoría siempre ha habido esto como desencadenante o como origen. Claro, te pregunto, Juanjo, también por ejemplo, los profesores de los institutos, de los colegios, incluso te diría sanitarios también, no están preparados, no tienen formación en la detección del suicidio, prevención, señales, etcétera, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de formar a las personas, ¿no? En este ámbito, ¿no? Totalmente, y no es tan complicado, ni mucho menos. Te da la sensación de que, ostras, hay que tener conocimientos médicos, sanitarios, clínicos, en absoluto, en absoluto. Existe una figura que se llama gatekeeper, en el cual no existe una traducción en español, en castellano, ¿no? Como tal, porque es guardián de la portería, algo así, ¿no? El gatekeeper. Pero realmente se traduce como guardianes de la vida. Así es como se debe traducir. En Austria, en estos momentos, es una figura que lo están implementando, en el cual se trata de poder escuchar a aquella persona que lo está pasando mal. Pero no simplemente escuchar, sino saber cómo escuchar. Porque ya se empieza a estar demostrado que el hecho de poder hablar a alguien que te está escuchando que de una manera empática rebaja esos niveles de tensión y tiene la capacidad de poder buscar ya o ver el problema de otra manera y buscar otras ayudas que puedan ser más efectivas, ¿no? Ante una problemática que se pueda encontrar, ¿no? Esto sería muy importante hablarlo en los centros educativos, fundamental, enseñar a los padres también, a las familias, es importantísimo, porque con eso tienes la facilidad de que la otra persona, tu hijo, el amigo de un hijo, de una hija, no importa, tú te puedas abrir para que él se pueda expresar y a partir de aquí permite solucionar un montón de situaciones que si no se tratan con el tiempo, es lo que dice él, puede pasar 2 años, como 15, como 30 años, que, por ejemplo, haber recibido bullying, entre muchos factores, ¿no?, influya para que acabe con su vida. Sí, perfectamente, ¿no? Porque queda allí en un remanente, ¿no? Y si eso no lo va consiguiendo salir, hay personas, todo depende de la personalidad de cada uno, hay personas en que llegan a un punto, en un extremo, en que no pueden continuar con la vida, ¿no? Independientemente de eso, siempre hay que intentar buscar para mí los centros educativos
es uno de los pilares básicos para precisamente evitar los suicidios, ¿no? La prevención del suicidio es fundamental, ¿no? La gestión emocional, ¿no? Es fundamental, pero no tratándolo desde el punto de vista de que va a haber un suicidio si no haces esto o lo otro, no, ni mucho menos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que a la etapa infanto-juvenil el suicidio a esas edades les representa un estado de inquietud cuando hablas del suicidio, no entienden muy bien de qué se trata, no saben, entonces hay que ir con cierto cuidado, tampoco sabes qué problemática tienen detrás, o sea, hay que ir con cierto cuidado, pero sí es verdad de que puedes hablarlo en un contexto adecuado, y eso es lo importante. Y métodos y sistemas para ayudar en la prevención hay muchos, y los centros educativos son fundamentales. La etapa educativa, vamos, es importantísima. ¿Por qué? El bullying. Ya empiezan a haber estudios que demuestran que, ya no hablo de suicidios, sino enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Ya se está hablando que entre un 75% de diagnósticos de la esquizofrenia es debido a que ha tenido un proceso de bullying. Es decir, que eso es tremendamente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y la administración pública, y así como la voluntad de todos nosotros, padres, profesorado, ha de estar ahí implicado, ¿no? Y la administración pública tiene mucho que hacer en este sentido para poder marcar herramientas en que los profesores puedan adquirir, porque ellos no son psicólogos, un profesor no es psicólogo, es profesor, ha hecho sus carreras, ha hecho por supuesto, ¿no? Pero sí hay una serie de pautas y herramientas que te puede permitir detectar qué situación puede estar, ir a un espacio seguro, hablar con ese chico, esa chica, y a partir de aquí si hay que activar un protocolo adecuado, pues se activa, ¿no? Pero dijéramos que es tan importante el sistema educativo que para mí es fundamental. Cuando hablamos del estigma del silencio, pienso un poco en las cifras que quizás no salen en prensa, en televisión, ¿no? Como que a veces se quiere esconder esa realidad, ¿no? Como que la gente no se asuste también, ¿no? Antes de ayer hablaba con un amigo que es conductor de tren de Renfe y me decía que en Cataluña hay bastantes suicidios, hay gente que se tira a las vías, pero como no se quiere visualizar porque ya, bueno, pues igual da muestra de una sociedad que, bueno, pues que tiene diferentes problemas de gestión, etcétera, ¿no? Entonces, pensando un poco eso en el por qué, especialmente pensando en adolescentes, ¿no? Cómo no se divulgan las noticias, prensa, radio, ¿no? Ese estigma, ¿no? Del silencio, no visibilizar, ha habido suicidio, se ha intentado, no. La gente sigue teniendo miedo, me imagino, ahí, ¿no? Sí, yo quiero añadir una cosa. Hablar del método está totalmente en contra según las recomendaciones de la OMS, porque además hay estudios, yo como no soy psicólogo clínico, ni psiquiatra, ni nada, he tenido que estudiar mucho y sigo en ello, ¿no? Y hay estudios que demuestran que hablar sobre un método en concreto potencian las ideaciones suicidas e incluso llega al suicidio. Es decir, en los medios de divulgación, en los periodistas, están pecando mucho, aunque precisamente en Cataluña, que tú has hecho referencia, ya han hecho un decálogo ético, de un código ético, ¿no? Para no hablar hablar del suicidio, pero no del método que ha ocurrido. Hace relativamente poco, en Sevilla, ocurrió un suicidio. Los profesionales están muy convencidos de prevención del suicidio, que el hecho que ocurrió después en Jaén tuvo mucho que ver la influencia de que se habló fatal sobre el suicidio creo que era de una chica, ¿no? Ha ocurrido hay muchos datos ya, muchos estudios a nivel europeo, en España también se han hecho. El caso de Verónica Forqué, por ejemplo. Sí, vecina mía, ahí ayer justo estaba en Vito de la Serna, justo enfrente de su casa, hay un jardín, parque que pone un cartel, Verónica Forqué. De hecho, cuando se murió, pues está el estigma, ¿no? No se dice la palabra suicidio, ¿no? Está la duda porque, claro, ahí no hay una autopsia, no se sabe si ahí tiene una ingesta de pastillas o no, si tenía problemas, pero es el miedo ese, Pero ¿no? tal como se planteó, generó después en las estadísticas, claro, las estadísticas no salen hasta el cabo de 1 año y medio, se vio un aumento, igual que con actores conocidos, ¿no? Entonces, claro, según cómo se hable, pues mal, vamos mal, porque precisamente estás potenciando a personas vulnerables que lleven a cabo esa acción, ¿no?
más que llevarlo, no parece que sea algo voluntario, no, porque realmente no quieren morir, la gran mayoría no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y por eso hay que hablar del suicidio, pero correctamente, ¿no? Los métodos están fuera de lugar porque precisamente potencian, ¿no? Eh, eh, y es verdad, yo como superviviente, así nos llama la OMS, a los que hemos perdido a un ser querido, ¿no? Por suicidio, y yo he pasado por eso. Es decir, oír en televisión el caso que hubo un fallecimiento de una pareja, no sé qué, y tener esa idea y decir, yo no me di cuenta al principio, porque estás tan mal, cuando pasas un duelo de este tipo es tan complejo, tan difícil de llevar, pero se me quedó esa idea porque yo no quería seguir, ¿eh? Y bueno, conseguí precisamente hablando el que todo eso me desapareciera, pero se me iba acumulando, ¿eh? Y entonces dije, ostras. Y bueno, y hubo un momento que desperté y pude hablar con la terapeuta, con otros supervivientes que también pasan por cosas parecidas, y eso me alivió y ya, bueno, desapareció. Pero eso ocurre, se oye en muchos casos. Yo he tratado, como llevo una asociación para la prevención del suicidio, he tratado personas que me han llamado que dicen, yo he intentado suicidarme porque me han dado en la tele las noticias de esto y lo otro y más allá. O sea, y dice, y yo lo he intentado, porque lo he visto en la tele que alguien lo ha hecho así. Claro, viendo tu película me estaba acordando de la historia de, bueno, en relación a esto, de un chico pues que, bueno, derivado del acoso en el trabajo, pues había intentado suicidarse y me impresiona mucho la figura del cuidador, del familiar, del acompañante de esta persona y contaba cómo su pareja, la chica, había dejado el trabajo y había entrado a una baja laboral por depresión, ¿no? Un poco que también una cosa que trabajo yo mucho en el ámbito de lo social, que es la figura del cuidador. Igual que cuides a una persona mayor, pues también cuidar a una persona con una persona de depresión, pues el atender a esa persona también tiene un sufrimiento, ¿no? Un dolor, una necesidad también de apoyo, de intervención, etcétera, ¿no? Bueno, yo pienso que lo puede contestar mucho mejor que yo, Juanjo, pero también quería añadir un poco a la pregunta anterior, que la gente que nos esté viendo tenga claro que hablar con responsabilidad del suicidio ayuda a salvar vidas, que es el efecto papágeno, que lo que hace muy mal, evidentemente, pues es hablar con sensacionalismo, etcétera, pero que se quiten ese miedo y esa creencia falsa que hay de que hablar del suicidio pues va a incitar a que haya más suicidios. Si se habla de suicidio con responsabilidad y de una forma pues con honestidad, etcétera, como se debe de hablar, eso siempre va a ayudar a prevenirlo. Y luego también lo del estigma que tú comentas, las noticias, que era lo que me pasaba a mí antes de haber hecho este documental, al no ser que hubiese un suicidio, pues como Verónica Forqué, que era una persona famosa, o algún caso que son muy sonados, como lamentablemente los que ha habido en los últimos meses, pues de chavales que son súper jóvenes, de 15, creo que a inicios de año se ha suicidado un niño que tenía 9 años en Valencia, me parece, que es una barbaridad con esa edad. Solamente vemos esos casos, pero son 11 personas las que se suicidan al día. Y yo, que esto es un tema que crea mucha controversia y me pueden criticar mucho, pero se suicidan al año, me parece que son 1.055 mujeres el último año, y por violencia de género mueren 40 y pico. Evidentemente, yo celebro todas las medidas presupuestarias y me alegro de que eso sea así, se tomen tantas medidas, pero no me parece muy ético por qué a unas víctimas tienen como tanto bombo, por así decirlo, que hay minutos institucionales, etcétera, y que por la otra causa de muerte como que se las tenga totalmente apartadas, porque también son mujeres y no entiendo muy bien, porque en el suicidio es como que esas muertes no cuentan. Entonces, por no hablar de esos temas, no se van a ocultar ni van a dejar de existir. Y también una cosa que he descubierto a raíz de hacer este documental es que las cifras del suicidio las dan con casi 2 años de antelación. Entonces me parece, en el 2026, con la inteligencia artificial, con la informática, con todos los archivos que tenemos, que no estén, ya no te digo al día, pero que no se lleven ese registro mensualmente, no lo entiendo. Como las cifras, por ejemplo, de 2024, ¿verdad? Creo que las han dado en enero de este año. Entonces, pienso que se tendrían que poner muchísimos más esfuerzos ahí para
para encauzar ese problema. Y perdona que me lía un poco la pregunta, No, pero pero sí, todo el tema, bueno, es que todo eso es debido al estigma, a los tabús, porque no se hace nada debido a los estigmas de los tabús. Pero es que 11 personas fallecen al día, se calcula que hay un mínimo de 10 intentos, no hay datos oficiales, por mínimo, y yo soy muy conservador en eso, por cada suicidio consumado. Y alrededor hay un montón de personas, familiares, amigos, que quedan profundamente afectados. O sea, eso es un problema de salud pública enorme. Pero no se trata, es la información, no solamente el hecho de que se tarde prácticamente 2 años en tener información numérica. No solamente es eso, es que se hacen muy pocas autopsias psicológicas en España. Muy pocas. Entonces, claro, uno empieza a consultar estadísticas de otros países y dice, bueno, en Finlandia, en Noruega hay más las tasas. Claro, pero es que ellos hacen autopsias psicológicas. Entonces, evidentemente, allí la realidad es mucho más real que no la de aquí. Y eso, pues, cuando sea necesario hacer una autopsia psicológica, mínimamente por la duda, hacerla. Claro, estoy pensando, bueno, perdona, los datos que son una barbaridad, pues son una barbaridad, que no hay que olvidar que detrás de las cifras hay personas con nombre y apellidos. Creo que son alrededor de unos 4.000 los datos oficiales, pero hay muchos estudios que dicen que los datos están muy infraestimados y que seguramente sean el doble. Yo, por ejemplo, en mi documental entrevisté a 5 madres y 3 de esas madres, sus hijos no contaban como suicidios, o sea, no contaban como esas cifras, cuando sí que han sido un fallecimiento como tal. Entonces, los datos reales mínimo tienen que ser casi el doble. Entonces, imagínate tú qué barbaridad, o sea, y luego las muchos, cifras reales. en muchos colectivos también, porque ahora que estamos pensando pues, en casos de adolescentes, el otro día leí un artículo en el periódico de Tirada Nacional que hablaba del suicidio en personas que trabajan con animales, ¿no? En veterinarios. Yo tengo un amigo íntimo que su pareja está haciendo una tesis doctoral ahora sobre el suicidio en veterinarios, ¿no? No sé si recuerdo, hablaba de 2, 3 suicidios en un periodo corto de tiempo. Entonces, claro, ahí están los traumas, trabajar con animales. Estoy pensando pues, en otros trabajos, no sé, puede ser un bombero, policías, que tienen situaciones de mucho estrés, de mucho shock, ¿no? Que al final, pues, intentamos también visibilizar, también son las diferentes profesiones, ¿no? Que se haga prevención, ayuda psicológica, en fin, normalizar un poco algo que es difícil, ¿no? Las profesiones, que eso es un dato que reflejamos en el documental, por así decirlo, el ranking con más suicidios en profesiones, el primero que llama mucho la atención es la gente que se dedica a la salud mental, los sanitarios, etc. Es las personas que más sufren este problema. Luego después van los policías y las fuerzas de seguridad del Estado, y luego bomberos, agricultores, ganaderos, es un poco esas personas. Pero a mí me llamó mucho la atención en su día, cuando todos son datos oficiales, que los primeros es la gente que se dedica, o sea, los sanitarios son los que más toman esta decisión. Entonces llama mucho la atención. Sí, 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 a mí también Bueno, a mí realmente lo que me lleva a sorprender es lo de los veterinarios. Yo nunca me lo pensaba que sería un colectivo en riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido. Lo otro, cuando vas conociendo, claro, muchas historias de muchos padres en los cuales sus hijos eh, eh, han recurrido al sistema sanitario público-privado, porque el caso de mi hijo también estaba dentro del sistema privado, es decir, que no hay que, porque existen también una percepción por parte de psiquiatras y de psicólogos errónea en cuanto a la prevención del suicidio, porque en la carrera no se estudia para nada signos, señales de alerta, aquello que te pueda decir, uy, cuidado, aquí hay que enfocarlo de otra manera, la terapia que se puede hacer. Pues mucha gente del sistema sanitario vive eso y se sorprende cuando les ocurre esto. Yo sé, por parte tanto de la psiquiatra como del psicólogo privado, no hablo del público, sino del privado, se sorprendieron, ¿no? Y dices, claro, no sé cómo os puede sorprender si nos han enseñado, y eso no lo sabía entonces, si no han enseñado para nada prevención del suicidio, ¿no? Pero eso les afecta mucho. Son personas también. Son personas. Es una de ellas en concreto, que es la que siempre ha sido más accesible, de las que yo he tenido trato, que trataban a mi hijo, muy afectada. Mucho. ¿Quién cuida al cuidador, no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, el sistema sanitario en sí es un colectivo de alto riesgo cuando te encuentras. Ya solamente hablo de mi caso, que mi hijo nunca expresó, ni al psiquiatra ni a su psicóloga, nunca expresó
una ideación suicida. De hecho, le dieron el alta ya, como decir, bueno, pues está bien, y al cabo de 2 meses falleció por suicidio. Y ojo, no iba al psiquiatra por un trastorno que dijéramos, iba por un trastorno de déficit y de atención, para que llevara un control, porque él no se podía concentrar con los estudios, estaba estudiando FP. Claro, estoy pensando en lo que vale una vida humana también a veces, ¿no? Es decir, que se muere una persona y que hay detrás, lo que tú dices, los padres, familiares, amigos, vecinos, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale una vida, no? Lo hablamos de inversión, ¿no? ¿Qué costaría invertir en pues, tener psicólogos en centros educativos o incluso servicios telefónicos, 24 horas, profesionales más cercanos, menos listas de espera de profesionales de ámbito psicológico, en fin, otros apoyos, ¿no? Que a veces, pues divulgando esto, pues visibilizar un poco la importancia, ¿no? de que la gente se conciencie pues, normalizar estas conversaciones en otros ámbitos, ¿no? Es decir, que no tengamos vergüenza de decir, bueno, pues tengo un familiar que se ha intentado suicidar, ¿no? Que estoy pensando en las ciudades, fíjate que te puedes ir a pueblos que con la cultura, digamos, más popular hay más estigma, ¿no? Porque se esconden mucho más las cosas, ¿no? Entonces, visibilizar un poco la necesidad de decir que, bueno, pues el suicidio es una cosa seria y que bueno, que crece y que hay que darle una importancia, vamos, relevante a la sociedad de hoy, ¿no? Exacto, además es evitable en la gran mayoría de los casos, no en todos. Ya que es evitable, ¿por qué no se ponen los medios adecuados? ¿No? Invertamos, ¿no? Como tu película documental, Hay por mucha ejemplo. gente, yo que, bueno, que sobre todo de mi documental, que es a raíz de ahí cuando he conocido pues a todas estas personas, que la gran mayoría, si pueden acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, es porque ellos se lo pagan personalmente, si no, no tienen esa atención. Y luego también una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque yo a día de hoy sigo aprendiendo pues cada vez que conozco a algún superviviente o algún familiar, es una barbaridad que tú vayas a urgencias, por ejemplo, en caso de conocido con tu hijo, que acaba de tener un intento de suicidio, que a lo mejor es el tercero, que lo lleves a urgencias, le vean, le den pastillas, le manden para casa o le dejen allí un día en el mejor de los casos y ya está. Y que le vuelvan a dar la siguiente cita en 5 meses, 4 meses, 3 meses con suerte, que le vean 15 minutos con suerte también. Entonces, es una solución que realmente no es una solución, es al contrario, es como... Claro, se medicaliza mucho, ¿no? De Claro, pastillas, de, pues eso, de azepam, lorazepam, todas estas pastillas ansiolíticos, etcétera, es el ¿no? país, España, que más ansiolíticos consume en todo el mundo. Sí, tenemos ese honor, Claro, pues nada. dudoso honor. Pues nada, muy bien, pues con este episodio pues espero que se conciencie la gente y que, bueno, pues se trabaje mucho la prevención. Lo preguntaba de nuevo, lo hemos hablado al principio, ¿no? La importancia de la prevención, pues eso, educativa, social, en las familias, ¿no? La importancia de tener, pues eso, unos argumentos también, ¿no? Una comunicación también, ¿no? Porque quizás en muchos casos el hablarlo esto, como tú dices que es el de Juanjo, ¿no? El tratar un poco de trabajar la comunicación entre las familias también, porque cuando tú me dices que no había señales, quizás pues a los adolescentes pues tener un apoyo, un abrazo, un afecto, un desahogo emocional, ¿no? Sería muy importante, ¿no? Yo, bueno, antes de acabar, me gustaría añadir que yo creo que también es uno de los motivos por el que estoy ahora aquí contigo en la entrevista. Yo cuando terminé el documental, que nunca me lo esperaba, la verdad, todo el recorrido que hemos tenido, nos hemos dedicado a a proyectarlo en institutos, en centros educativos, universidades, en ayuntamientos, en los que ha venido Juanjo conmigo muchas veces, y lo que hacemos es dar una presentación muy breve, ponemos el documental y luego hacemos una charla coloquio en la que siempre me acompañan pues supervivientes como Juanjo, que ha venido conmigo bastantes veces, psicólogos, etcétera. Yo me limito a hablar sobre aspectos técnicos y artísticos del documental y tú te das cuenta de lo importante que es divulgarlo y hablarlo, porque, por ejemplo, en el caso de los centros educativos, prácticamente en todos, y es así, o sea, no es que esté exagerando, siempre ha habido algún caso de algún alumno que a raíz de ver el documental ha hablado y se ha abierto un protocolo por parte del orientador porque ha visto el documental y ha dicho, oye, pues mira, a mí me pasa esto, se ha atrevido a hablar y a contar su caso y gracias a eso pues se ha abierto un protocolo. Entonces ahí te das cuenta de lo importante que es hablarlo y lo importante que es divulgarlo y sobre todo a esas edades para prevenir. Claro, bueno, pues espero digamos, que la sociedad, bueno, los organismos públicos también, porque es decir, la Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad, en fin, entidades que inviertan, ¿no? Que creen, pues eso, campañas, programas, proyectos
para invertir en, pues, en el ámbito de salud mental, en la prevención del suicidio, en el apoyo de los familiares, en el cuidado, pues, de la sociedad en general también, ¿no? Porque invisibilizarlo también, ¿no? Es decir, que de ser muy importante contar también, te preguntaba también, Juanjo, la importancia de las asociaciones, ¿no? En este ámbito, ¿no? La agrupación de familias, ¿no? La importancia de ese grupo, ¿no? Como un apoyo en la Sí, etapa después del suicidio, ¿no? sí, es importante. Esas asociaciones de supervivientes, principalmente, pues nos sirve de ayuda, de sentirnos acompañados, porque a nosotros nos es muy difícil que se nos entienda. Es complicado entender que a lo mejor, por ejemplo, estoy aquí, lo de mi hijo ocurrió hace 3 años, ¿no? Cualquier cosa te afecta y te recuerda y te enlaza al dolor. Y tienes que saberlo manejar. Y digo cualquier cosa porque hoy, por ejemplo, viendo la cámara, he pensado en mi hijo. Porque a él le gustaba mucho la imagen, le gustaba mucho, quería... Y te ha venido un momento en la cual yo... ¿Sabes? Y todo eso, los supervivientes, no solamente en mi caso, tenemos que ir aprendiendo a manejarlo porque si no nos puede comer. Y de hecho a muchos... Somos un colectivo también en riesgo de suicidio, es decir, también como colectivo situacional, también conozco casos en que ha habido no 1, sino 2 fallecimientos por suicidio en la misma familia, uno influenciado en el otro, habiendo pasado muchos años, pero muchos. Y claro, nosotros somos muy sensibles ante todo lo que... Hoy, por ejemplo, estamos en un centro, ¿no?, de formación profesional, creo recordar. Claro, mi hijo estudia formación profesional, eso es algo interno que nadie lo ve, ¿no? Porque esto no es imposible verlo, ¿no? Pero es algo que te remueve por dentro, ¿no? Y piensas, ostras, ¿no? Y bueno, pues no intentas ir siguiendo el día a día, pero es un constante. Y nosotros intentamos aprender a vivir de otra manera, ¿no? Ya no somos los mismos, ni mucho menos. Hacen mucho más las asociaciones como Senda, Sí, con por Juanjo, La Barandilla, Javier Jiménez, también hacen cualquier muchísimo otra más ellos asociación. que cualquier servicio Nos público. entendemos, sabemos cuándo podemos estar de una manera, sabemos que podemos decir, es que, ostras, acabo ahora mismo me ha venido el recuerdo intenso de mi hijo, de mi hija, y te entienden perfectamente. Y te saben ya cómo escuchar, ¿no? Entonces, te sientes al solo y necesitas eso, que alguien te pueda entender. Estoy pensando, hablando lo que estabas hablando, un poco las campañas de tráfico, accidentes de tráfico, ¿no? Que entran el miedo, ¿no? Al si bebes no conduzcas, etcétera, ¿no? Esos accidentes, ¿no? de impacto, ¿no? Y que poco se divulga, ¿no? La publicidad del suicidio, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por A ti. vuestra Y a aportación. ti. Espero que esto ponga un granito de arena, ¿no? en divulgar este tema tan interesante, que la sociedad se conciencie. Y nada, desde aquí despedir a toda la audiencia que nos seguís en YouTube, Instagram, TikTok, de este podcast de ámbito socioeducativo, y os remitimos al siguiente episodio del podcast Rostros y Raíces. Rostros y Raíces Podcast.